Hola queridos amigos televidentes, bienvenido a su espacio Spa Dental. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos y sus posibles soluciones. Estamos con ustedes, el doctor Lalane, como siempre, y tenemos como invitada a la doctora Dorisbel Troncoso, que es ortodoncista, para hablarnos de los hábitos, doctora. Sí. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias, buenas. Gracias por la invitación y por estar compartiendo con ustedes este tema. Claro. Ese problema, doctora, de los hábitos en sentido general, usted nos trae un tema de por qué se producen los hábitos y cuáles son las soluciones, cuáles son algunos tips que deben de tener los padres, sobre todo en hábitos sobre los niños y posibles tratamientos. ¿Sí? Entonces, háblanos un poquito de los hábitos. Bueno, pues a manera de introducción debemos iniciar recordando más bien qué son los hábitos. Los hábitos, por denominación, van a ser aquellos que se van a presentar frecuentemente y van a estar dados por una actividad repetitiva de un mismo acto. En un inicio, estos pueden ser fisiológicos o verse desde un punto de vista normal, como es la misma deglución, la masticación, la fonación, y otros que los vamos a considerar no fisiológicos, entre los cuales podemos citar la succión digital, está también la interposición de lengua en reposo, el hábito de mamar la tetera o mamila, chuparla, pues. El biberón. Está también, el biberón, exacto. Está también lo que es el hábito de bobo, respiración bucal y un sinnúmero de hábitos no fisiológicos que pudieran repercutir y afectar en lo que es el desarrollo normal de los maxilares. ¿Se puede decir, doctora, que los hábitos son innatos? Es decir, porque hemos visto sonografías con el niño succionando el dedo, incluso el labio. ¿Se puede decir que eso es algo innato, que el ser humano nace con él, con ese hábito de succión, que viene practicando para su alimentación? Sí, realmente el hábito desde la etapa embrionaria, pues vemos incluso ecografías y todo de niños ya con el hábito de succión digital. El hábito mismo de la succión es un hábito innato, en el que por un mismo reflejo claro, instintivo natural del organismo para alimentarse se desarrolla. Ahora bien, ese mismo reflejo enfocado en otras áreas o en un uso prolongado, pues ya va a producir lo que son las alteraciones que van a repercutir en una posición quizás descendida de la lengua o bien una posición, un paladar ojival o un paladar amplio por la presión del dedo a nivel del mismo y así. Y en vista de su etiología, pues estos se van a clasificar en distintos, en los que son los instintivos, que es como el que ya le mencionaba de la succión, que es un instinto natural. Los placenteros, que son aquellos que, como su nombre bien lo dice, pues provocan algún tipo de estímulo, placer, como es el hábito del biberón o del bobo, en el que el niño recibe un placer, una satisfacción por hacer esto. Están los defensivos, que van a ser en defensa del mismo organismo, como el hábito de la respiración bucal, en donde ya sea por una hipertrofia de cornete o por senos maxilares obstruidos, amígdalas hipertróficas, un sinnúmero de otras, el organismo en medio de defensa pues crea la respiración bucal para poder respirar, entre comillas, de forma normal o habitual. Sí, porque estos niños hay que darle a entender que no respiran por la nariz, o sea, no. Exacto, no cambian pueden totalmente el patrón de respiración a una respiración ya bucal, en donde ya el aire, en vez de pasar de forma normal a través de la cavidad, hacer un cierre entre lo que es la cavidad y el paladar junto con la lengua y crear toda una presión negativa y de ahí pasar el aire, lo hace totalmente al contrario, pasa directamente a boca, la lengua se desciende y el aire pasa a través de la faringe y todo sin haber pasado previamente por los cornetes e irse
calentando, exacto, y todo eso. Y eso mismo es lo que provoca, el hecho de que esa lengua descienda, es lo que provoca las caras alargadas en esos pacientes, el que el maxilar se colapse, porque no hay un estímulo positivo y natural de la lengua ante ese paladar. Siguiendo con lo de la etiología, están también los hereditarios, en donde ya sea por una malformación congénita se va a desencadenar un hábito en el mismo, como es una inserción corta en el frenillo, una macloglosia, etcétera. Están los adquiridos, como es, por ejemplo, el hábito en los pacientes con labio y paladar hendido, en donde los niños tienen una fonación nasal o se oyen así, como decimos popularmente, un poquito ñatos, porque a pesar de que hayan sido intervenidos quirúrgicamente, no hay un total cierre del maxilar. Entonces, en ciertas palabritas como el empleo de la K, de la J, de la G, que donde hay un movimiento glótico, pues no se expresan bien en su totalidad, y hay palabras que por sí solos no la pueden pronunciar correctamente. Y están los imitativos, por último, que esos ya son adquiridos por la misma familia. Hay familias que hablan mucho empleando la L, y usted ve que introducen la L, esa interposición lingual está ahí muy marcada, o el mismo hábito de morderse los labios o succionar el labio, que ya son patrones adquiridos, que el niño observa. Lo observa en los padres y entonces... Y él adopta esa conducta. Correcto. Muy bien. ¿Y qué más tenemos, doctora? Bueno, pues podemos también señalar que van a haber factores que van a modificar la acción de ese hábito. Entre ellos, y los más importantes, son los que estoy mostrando en pantalla, la duración, la frecuencia, la intensidad y edad en que se presente. La duración se va a dividir en varias etapas: infantil, que va hasta los 2 años, donde este es un patrón normal. Claro. Se considera fisiológico, forma parte del hábito. Preescolar, que va de los 2 años a 4 años aproximadamente, en donde una intervención temprana puede solucionar el hábito o alguna malformación que se haya creado en el momento de forma reversible, obteniendo resultados favorables y sin la intervención del mismo odontólogo o el especialista en el momento. Y seguido de esto está el escolar, en la que ya aquí hay que identificar la razón del hábito. Recordemos que muchos de estos hábitos van a formar parte de ese niño producto de patrones adquiridos, si están sometidos al estrés, ansiedad, problemas internos de la familia, a veces causa de divorcio, y un sinnúmero de factores. Está también la frecuencia, que puede ser intermitentes o continuas. Vemos niños que, por ejemplo, se tienen el hábito de succión digital de forma diurna solamente, y hay otros que lo hacen nocturno en el largo del día. Entonces, en vista de, pues tú sabes cómo dirigir el tratamiento. Y por último, la intensidad y la edad. Mientras más temprano inicie un hábito, más daño va a incurrir o va a causar. Doctora, y una pregunta que yo sé que le va a surgir a los televidentes: ¿hasta cuándo el biberón? Mire, lo ideal es... el bobo. O el bobo, exactamente. Lo ideal de todos estos hábitos es hasta los 18 meses. Ya una vez que comienza el proceso de erupción, que el niño está completando todo lo que es mudar sus dientes y todo, debemos suspender esos hábitos, porque ya el hueso comienza a ir osificándose, integrándose, y mientras más chiquitos, pues hay más maleabilidad de ese hueso, y por ende se puede moldear más fácil. Y adoptar cambios y posiciones que no son las ideales. Entonces, mientras más temprano, más fácil podemos redirigir ese crecimiento, modificar esos crecimientos, o bien trabajar sobre ese paladar o esa mandíbula, y obteniendo resultados más satisfactorios. Qué bien, qué bien.
existe hábitos, hablamos en niños, ¿no? Pero existen hábitos que después de cierta edad vuelven. Si puede ser que un ser humano, después que haya dejado su hábito y sea un adulto, pueda volver otra vez a adquirir el hábito. Sí, mire, indudablemente estos son patrones que si no son solucionados o si no son tratados a edades tempranas, quedan fijados a edades ya adultas. En la consulta pues nos hemos topado con pacientes que tienen 18 años de edad y todavía se chupan o tienen el hábito de succión digital de dedo. Igual la interposición labial, yo entiendo que son uno de los hábitos que más frecuente vemos en la consulta, y al área de ortodoncia son los que más llegan, con mordidas abiertas y todo, y están dados producto del mismo. Entonces, todos estos hábitos, quizás el del biberón o algún otro, pues no, porque se puede controlar, pero el dedo que produce mucho placer o el mismo hábito de lengua que ya se hace de forma natural, pues persisten a lo largo del tiempo. Ahora bien, a esos pacientes hay que identificar la razón de su hábito y ser evaluado hasta desde un punto de vista psicológico. Perfecto. Pues ahora, doctora, le vamos a pedir una pausa a usted y a nuestros amigos televidentes que se queden en sintonía para seguir hablando un poquito más de este tema.